En Medio Oriente se dio desde hace ya varios años que los terroristas del Estado Islámico, llamando a los cristianos nazarenos, porque es así como estamos llamados en el Corán, nazarenos, de manera despectiva, los seguidores de Jesús de Nazaret, los terroristas tomaron la costumbre de marcar las casas de los cristianos con la letra Nun. Es esta letra árabe, que es la primera letra de la palabra Nasara, nazarenos en árabe. Marcaban las casas de los cristianos con esta letra para identificar dónde estaban los nazarenos, los destinados a la muerte. De manera que esta letra se convirtió en el símbolo de los cristianos perseguidos. De hecho, hasta incluso musulmanes salieron a la calle con carteles con la letra Nun, diciendo: yo también soy nazareno, en apoyo a los cristianos perseguidos. Y de allí viene el nombre del movimiento. Por eso, nazarenos perseguidos. ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo Dios lo suscitó? Porque ciertamente que no fue idea mía ni de ninguno de nosotros. ¿Cómo Dios suscitó todo esto? Yo pertenecí a la familia religiosa del Verbo encarnado durante 32 años. Es decir, era monja misionera, había entrado a los 18 años. Una congregación llena de frutos, una congregación presente en los 5 continentes, una familia religiosa bellísima. Perteneciendo todavía a esta familia religiosa, me destinan a Medio Oriente y allí paso 18 años de misión en distintos países, experimentando de cerca lo que significa para un cristiano vivir su fe en esas tierras. Lo he contado muchas veces, en muchos testimonios, y no solamente yo, tantos que nos cuentan cómo viven allá su fe los cristianos, de qué manera se juegan la vida para decirse y para mostrarse como cristianos, de lo cual no tienen miedo, ¿no? Que lo hacen con tanta valentía. Este fenómeno del martirio, que incluso para mí era lejano o antiguo, digamos, ¿no? No siendo monja, ¿no? Pero nos parece como que el martirio es algo de los primeros tiempos, algo que ahora no nos toca de cerca. Sin embargo, en este siglo XX ha habido más mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia. Entonces es una realidad muy desconocida y eso fue lo que yo me di cuenta al regresar de la misión. Después de los años en Siria durante la guerra, donde vi en su punto culmen esto de los cristianos perseguidos y los mártires, ¿no? Estos ejemplos, ¿no? Tan edificantes de cristianos tan simples, tan sencillos, dispuestos a dar la vida por Jesucristo y a jugarse de esa manera, llegó un momento en que la providencia dispuso que yo tenía que volver a Argentina y fue algo que me costó entender. Obviamente lo acepté porque venido de la mano de mis superiores, digo, bueno, esto tengo que volver, Dios me pide que vuelva, por algo será, pero me costó mucho. Llegué a Argentina, fue por una cuestión de salud de mi familia, que mis superiores consideraron conveniente que regresara, y encontrándome ya en Argentina, comienza esto de dar testimonio, ¿no? Aquí y allá, en distintos lugares, en distintos países, algo que nunca planeamos ni hubiese podido planear, ¿no? Algo que se fue dando de una manera sorprendente, la multiplicación de testimonios, los distintos auditorios que escucharon este testimonio y poder percibir la sed, o sea, por un lado la ignorancia que había respecto a estos temas, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, que no se hablaba de esto, de los mártires de nuestros tiempos de Siria y de Irak, no se hablaba de esto, no se conocía. Ciertamente una ignorancia menos culpable en los fieles cristianos, pero mucho más culpable e intencionada en los medios de comunicación, que ciertamente silencian este tema intencionalmente, ¿no? De manera que empezar a dar testimonio, contar lo que había visto allá, lo que había experimentado, no lo que me contaron, lo que había visto y lo que había vivido. Eso me dio la posibilidad, de experimentar los milagros de conversión que provocaban los mártires y que siguen provocando. La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y eso lo pudimos experimentar nosotros porque ciertamente era algo totalmente desproporcionado. O sea, contar un testimonio de
de lo que había vivido allá o de lo que había visto, hablar 2 minutos en una nota de televisión o hablar 10 minutos y que de eso se sigue una conversión, ciertamente hay una desproporción infinita. Y es porque ciertamente no se trata de que uno lo esté diciendo materialmente, sino de la gracia que está obrando en esas almas, que están obrando en esas almas los mártires. Es decir, cómo Dios hace fructificar la sangre de los mártires. Y por eso mi misión se convirtió en transmitir todo eso que había vivido. En esos testimonios, que fueron muy, muy numerosos, sobre todo en Buenos Aires, pero en muchos otros países, viajé por más de 20 países, en esos testimonios se empezó a reunir un grupo de laicos que repetían las charlas y que yo veía que eran caras conocidas, que ya las había visto antes. Se empezaron como a congregar y a acompañarme en los testimonios. Y ellos mismos, a mí me llamaba mucho la atención porque personas muy distintas entre sí, de distintas edades, de distintos estados de vida, pero todos tocados profundamente por el testimonio de los mártires, movilizados, de tal manera que decían, no puedo volver a mi casa y decir simplemente, bueno, hay que rezar por esta pobre gente, hay que rezar por los cristianos perseguidos. No, tengo que hacer algo. Y ellos mismos, era 2015, ellos mismos comenzaron a decir, nosotros somos los nazarenos que queremos vivir como aquellos nazarenos, como los nazarenos perseguidos. Es decir, que así, espontáneamente, podríamos decir, pero ciertamente que esto es una inspiración de Dios, creemos nosotros, de esta manera es que se empiezan a llamar nazarenos. Y así se empiezan a congregar, cada vez más numerosos. A la cabeza de este grupo que ya empieza a organizar reuniones estaba ya Carlos, Agostino, Charlie, que es con quien estamos llevando adelante el movimiento, ¿no? Y esto se empieza, gracias a las redes sociales, bueno, al internet, se empieza a difundir de manera que en los viajes me encontraba que llegaba a un país donde, no sé, llegaba a Colombia o a Panamá y me recibían, nosotros somos los nazarenos de Colombia, nosotros somos los nazarenos de Panamá. Es decir, gente que ya había adherido espiritualmente a esta causa. Y por eso se decían ya nazarenos. ¿Por qué? Porque se habían comprometido en rezar por los cristianos perseguidos y en difundir estos testimonios. Porque es como que una cosa se sigue de la otra, ¿no? Cuando uno escucha estos testimonios, toma conciencia de que tiene que rezar por ellos, de que necesitan de nuestras oraciones. Y este testimonio, así como me movilizó tanto a mí y me sacudió a mí, quiero que sacuda a otros. Y por eso sucedía que en los testimonios terminaba una charla y ya había 10 más que me estaban pidiendo, yo quiero que esto lo escuchen mis hijos, yo quiero que esto lo escuchen en mi colegio, que lo escuchen en mi trabajo. Es decir, como esa necesidad, sentirnos urgidos por difundir, hacer que esto llegue a otros, hacernos, como decimos los nazarenos, hacernos portadores de las gracias de los mártires. Es así que en 2016 ya comienzan, en 2016 ya comienzan las reuniones presenciales en Buenos Aires de estos nazarenos, de este movimiento de laicos, reuniones mensuales que era también transmitida de manera que se sumaban los nazarenos de otros países. En esas reuniones mensuales rezando la coronilla por los cristianos perseguidos, una devoción que siempre estuvo presente en el movimiento desde el día 1, ¿no? La devoción a la Divina Misericordia. Rezábamos la coronilla, nos interiorizábamos de las noticias, ¿no? Cosa que no es fácil conocer lo que realmente está pasando. Nos comunicábamos con el padre Luis Montes, misionero en Medio Oriente, que es desde el comienzo también asesor espiritual de nuestro movimiento. Estas reuniones entonces se hacían mensualmente y mi congregación me daba este permiso especial para acompañar este nuevo movimiento que se estaba formando y me daban la posibilidad de realizar esta nueva misión que yo me daba cuenta,
que Dios me estaba encomendando.